Aleluya. Y bien, damas y caballeros, tenemos un tema muy interesante que quiero compartir con ustedes: cómo librarnos de un mal hábito. Ya ve que los seres humanos estamos llenos de malos hábitos. Siempre estamos cayendo y cayendo. Hay malos hábitos que están arraigados profundamente en la vida de una persona. Y aun cuando esa persona se entrega a Cristo, encuentra que ese mal hábito sigue revelándose en su vida. Esa vieja naturaleza pecaminosa como que se resiste a morir. Entonces, ¿cómo librarnos definitivamente de ella? Bueno, tenemos que hacerlo por la fe. Esto es básico y esencial. La única forma de librarnos de ese mal hábito tiene que ser por la fe. Debemos creer que ya no tenemos ese mal hábito. Así de sencillo. Así como crees que Cristo ya te salvó por la fe, sin que tú hicieras ningún mérito ni esfuerzo, sino que solo por la gracia de Dios, de la misma manera debemos creer que también eres libre. Debes creer que eres libre de ese mal hábito. Si tratas de dejarlo por tu propio esfuerzo, nunca lo lograrás. Tiene que ser por fe. Así es que cuando vuelvas a sentir ese mal deseo, debes rechazarlo inmediatamente, porque si lo toleras en tu mente, si lo llegaras a tolerar en tu mente, aunque sea por algún momento, es casi seguro que cederás a la tentación. Así que debes rechazar la tentación inmediatamente. Cuando venga ese mal hábito, tienes que estar listo a rechazarlo. Aunque el mal hábito esté muy arraigado en ti, recházalo. Como antes dije, hay muchos malos hábitos que se arraigan profundamente en la vida de una persona. El hábito, por ejemplo, de mentir. Hay gente que por cualquier cosita están mintiendo, sin ninguna razón, sin ningún sentido, simplemente por el mal hábito de mentir. Otros tienen el mal hábito de exagerar. Son exagerados como ellos solos. Para todo exageran. Otros tienen el mal hábito de cometer adulterio, hasta con la mirada. Con el pensamiento cometen adulterio. Sí, otros tienen el mal hábito de masturbarse, especialmente los jóvenes solteros, pero no solo jóvenes solteros, aún casados. Yo me he encontrado con personas que me han confesado que ya tienen más de 50 años y siguen masturbándose, y aunque se casan, tienen una linda esposa, guapísima, pero siguen masturbándose porque es un mal hábito que lo han tenido desde que son jóvenes, pues. Desde 14, 15 años que empezaron a masturbarse, 13 años, y tienen 50 años y siguen masturbándose. Es una gran realidad la masturbación. Como ya hemos dicho, el hábito de la masturbación es muy común. Según las estadísticas, el 95% de los hombres se masturban. Fíjate, 95% de los hombres se masturban, según las estadísticas, y el 40% de las mujeres también lo hacen. Las mujeres también se masturban, el 40%. Sin embargo, muy pocas personas reconocen que lo practican. Como que les da pena, ¿verdad? Y hasta se les sonrojea la cara cuando se habla del tema. Sin embargo, es una realidad que está ahí, ¿sí? Es una realidad, por eso tenemos que hablar de esos temas tan importantes. No son pocos los jóvenes que se me han acercado y me han dicho: hermano Mario, es que tengo problemas porque yo me masturbo. Quiero ser libre de ese mal hábito. Y se sienten frustrados, se sienten mediocres y sin victoria espiritual. Por eso es que estoy hablando en forma clara, franca y desafiante sobre ese tema. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si quieres ser libre de ese mal hábito, uno de los puntos básicos y esenciales que tenemos que conocer es que debe ser
por fe. Tienes que dejarlo por fe. Nunca lo lograrás esforzándote por ti mismo o simplemente orando. Hay mucha gente que dice, hermano, he orado y no puede dejar este mal hábito. Es que no es porque ore, no es por tu esfuerzo. Tienes que hacerlo por la fe. Solo lo lograrás creyendo. Así como cuando aceptaste a Cristo. Él te salvó, Jesús te salvó, no por tu esfuerzo. ¿Verdad que cuando fuiste salvo no fue porque te esforzaste o porque oraste mucho? Sino que fuiste salvo por su gracia, por la gracia infinita de su amor eterno. De la misma manera serás salvo de cualquier mal hábito. ¿Crees esto, mi querido hermano? ¿Puedes creer esto, mi querido amigo? Es por la fe que somos salvos. Aleluya. Así también por la fe puedes dejar ese mal hábito. Para poder ser cada vez más santo y dejar cualquier mal hábito, necesitas algo más que esforzarte tú mismo. Porque es cierto, hermanos, que debemos poner todo nuestro esfuerzo para luchar contra el pecado. Así lo enseña la Biblia. Pero el problema es cuando, fíjate, que nosotros solos no podemos. Solo con esforzarte no lograrás dejar esos malos hábitos. La prueba es que cuando te salvaste no fue porque hiciste un tremendo esfuerzo en creer, ¿no es cierto? Cuando Cristo te salvó, mejor dicho, no fue porque te hiciste un gran esfuerzo en creer, no, sino que fue por la misericordia de Dios. La salvación es un don de Dios, es por su gracia infinita de su amor eterno, no por nuestros méritos. Pero donde fallamos es cuando luego que ya somos salvos, creemos que tenemos que ser santos y dejar nuestras malas costumbres por nuestro propio esfuerzo. No, tú nunca llegarás a ser salvo o santo por tu propio esfuerzo, sino por la gracia de Dios. En realidad debe ser por fe, querido amigo, como la salvación. Si quieres vivir en santidad, tienes que lograrlo por la fe. Podrás pasarte toda tu vida orando a Dios y nunca podrás ser salvo de ese mal hábito hasta que lo creas en fe. Hay muchos que me han dicho, hermano Mario, he estado en ayuno, he orado, he clamado para dejar ese mal hábito y no puedo. Es que no tienes que esforzarte nada, solo tienes que creerlo, como cuando fuiste salvo, solo creíste, ¿verdad? Solo lo creíste y ya eres salvo. De la misma manera se reciben todas las cosas: dinero, salud, cómo librarse de un mal hábito. Es por fe. Así que recuerda, debe ser por fe. Solo cree que ya eres libre. Di, yo ya soy libre. Acuérdate que ninguna tentación nos sobrevendrá que no sea humana. Mas fiel es Dios, que no dejará que seamos tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación Dios nos dará la salida para que podamos soportar. Es por la fe. Cuando algún mal hábito se revela contra mí y me quiere esclavizar otra vez, yo digo, ninguna tentación me sobrevendrá que no sea humana. Esa tentación es humana. Mas fiel es Dios, que no me dejará ser tentado más de lo que puedo resistir. Muchos dicen, es que hermano, fui tentado y la carne es carne y yo soy hombre y el diablo es diablo. ¿Y Dios pues? ¿Y Dios no te da la fortaleza? ¿No dice la Biblia que ninguna tentación nos sobrevendrá que no sea humana? Todas son humanas, mas fiel es Dios, que no dejará que seamos tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación Dios nos dará la salida para que podamos soportar. Cuando venga la tentación te puedes poner a cantar un corito. Por ejemplo, viene la tentación de masturbarte y cantas, la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. Y así viene la tentación de decir una mentira o de exagerar. O de robar, porque hay personas que tienen el mal hábito de robarse cosillas, aunque sean pequeñas. Hasta desde chiquitos los niños le roban un sacapunta a su compañerito, le roban un lápiz, no lo necesitan. Pero el hábito nada más de hacerlo, tienen esos hábitos arraigados, mienten, hacen cosas incorrectas, solamente el hábito de fumar, dejan el tabaco por un tiempo y luego lo vuelven a agarrar, ese mal hábito. Entonces es por la fe que se dejan esos malos hábitos. Recuerda, debe ser por fe. Solo cree que ya eres libre y cuando te venga el mal hábito, ese deseo,
No lo retengas en tu mente. Resístelo de inmediato. Fíjate, si lo resistes, porque cuando se tolera, esto es importante que lo entiendas, cuando se tolera y se retiene, aunque sea por algún momento en tu mente, te inducirá el pecado. Por ejemplo, el deseo de ver pornografía. Dicen que el que ve pornografía es difícil que deje de verlo porque te causa una cicatriz en tu cerebro. Y ves pornografía y al día siguiente vas a querer ver pornografía otra vez. ¿Cómo podrás dejar ese mal hábito? Resistiéndotelo. O sea, cuando venga el mal deseo, no lo tengas en tu mente, recházalo, no lo retengas. Entonces, a la primera insinuación de una tentación es cuando el cristiano debe actuar decisiva y eficazmente, como lo hizo el Señor Jesús. Jesús siempre rechazó. ¿Con qué? ¿Cómo Cristo venció al diablo? Las tres tentaciones. Siempre le dijo: escrito está, Satanás, escrito está y escrito está. Con la palabra. Tú y yo podemos vencer esos malos hábitos también con la palabra de Dios. Así es, así venció Jesús, así podemos vencer nosotros. Si haces esto, Satanás no tiene poder. Él no tiene poder sobre ti. Él no puede forzarte a hacer nada. La única alternativa de Satanás es salir huyendo. Aleluya. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4 verso 7. El diablo tiene que huir, porque no solo no tiene poder sobre ti, sino que tú tienes el poder sobre de él. Fíjate, esto es importante. El diablo tiene que huir de ti, porque no solo no tiene poder sobre ti, sino que tú tienes el poder sobre de él. Poder otorgado y delegado por el mismo Cristo. Aleluya. Él dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahí está en Lucas capítulo 10 versículo 19. Así dice Lucas 10, 19. Dios nos dio poder. ¿Qué nos dio el Señor? Poder, potestad y poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. El enemigo nos pone muchas tentaciones y dice: y nada os dañará. No podrá hacernos caer en ninguna trampa. Fíjate, ahora, ¿cuánto poder tiene Satanás sobre la vida de un cristiano? ¿Cuánto poder tiene Satanás sobre la vida de un verdadero cristiano nacido de nuevo? ¿Sabe cuánto poder tiene? Nada, ninguno. Satanás no tiene poder sobre un cristiano, ninguno. En Cristo Jesús nosotros tenemos el poder sobre Satanás, queridos hermanos. Entonces, la pregunta ya no es cuánto poder tiene el diablo sobre nosotros, sino cuánto poder tenemos nosotros sobre de él. ¿Cuánto poder tenemos nosotros sobre Satanás? Dios nos dio todo poder. Os doy toda potestad. Toda potestad. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 4 y verso 4. Nos dice a nosotros, a los que somos de Cristo, nacidos de nuevo, lavados en la sangre de Cristo, nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿De quién somos nosotros? De Dios. Y habéis vencido al maligno. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es mayor el que está en nosotros, queridos hermanos. Es mayor Cristo Jesús que cualquier problema, que cualquier necesidad. Una hermanita el otro día vino aquí a la radio y me dijo: hermano Mario, le vengo a contar un gran problema que yo tengo. Tengo un gran problema, le voy a contar de ese gran problema que tengo. Y yo le dije: pues yo le voy a contar de un Dios que tengo. Usted viene a contarme un gran problema, yo le voy a contar de un gran Dios. Es que tenemos un gran Dios. Un Dios todopoderoso, un Dios que no se fatiga con cansancio, que su entendimiento no hay quien lo alcance. Nuestro Dios nunca está indeciso en cuanto a lo que tiene que hacer, siempre está en perfecto y absoluto control. Dios no comete errores. Él siempre hace las cosas perfectas y nos dio poder. La iglesia tiene poder. Dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia.
Tú y yo, al aceptar a Cristo, tenemos el poder de Dios. Al aceptar a Cristo, yo desde que me convertí a Cristo hace ya 35 años, yo tengo el poder de Dios. Tú tienes el poder de Dios. Los cristianos no somos encluenques. Los cristianos hemos nacido de nuevo. Tenemos el poder de la sangre de Jesús. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Tenemos el poder. No como por ejemplo de los encuentros que dice que aceptar a Cristo y luego quiere un preencuentro, luego un encuentro y luego un posencuentro. Nada de esas tonterías necesitamos. Cuando aceptamos a Cristo, Dios nos dio el poder y somos sellados con el Espíritu para el día de la redención plena. ¿Te das cuenta? Cuando acepto a Cristo, porque el otro día me sorprendí con unos hermanos que dicen que aceptaron a Cristo pero que todavía no son libres, sino hasta que vayan a un preencuentro, luego a un encuentro y luego a un posencuentro. Son 9 días, un novenario. Primero 3 días, y luego otros 3 días y a lo último otros 3 días. Tienen que hacer un novenario para ser libres. Yo le dije, mira, yo no necesito ese novenario de 3 y 3 y 3. Yo solo cuando acepté a Cristo tengo el poder de Dios. Soy libre de los malos hábitos. Aleluya. Dios nos dio el poder y la autoridad para en su nombre echar fuera demonios, para en su nombre hacer milagros y maravillas, hollar serpientes y escorpiones y nada os dañará. Y dice, resistid al diablo y de vosotros huirá, y en breve el Dios de paz aplastará a Satanás bajo tus pies como a una cucaracha. No tenemos nosotros que huir, es el diablo quien tiene que largarse. Dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Los cristianos no tenemos que huir. Los que tienen que huir son los demonios y Satanás. Así que recuerda, para ser libre de un mal hábito que por muchos años tenemos arraigado, hay que hacer, primero, tenemos que dejarlo por la fe. Hay que hacer esto. Tenemos que dejarlo por la fe. No es por lo mucho que ores o te esfuerces. Podrás pasarte toda la vida orando y nunca ser libre de ese mal hábito. Hay hermanos que me han dicho, estoy orando y no he podido ser libre. Tienes que hacerlo por la fe. Tienes que hacer por la fe, como la salvación. Cuando recibiste a Cristo, no fue porque hiciste un tremendo esfuerzo para creer. Fue por la gracia de Dios. Así que solo cree que ya no tienes ese mal hábito. Así como crees que ya eres salvo, dite a ti mismo, ya no tengo ese mal hábito, y créelo. Y en segundo lugar, cuando sientas el deseo de ese mal hábito, resístelo de inmediato, porque si lo toleras y lo entretienes en tu mente, te inducirá a volver a pecar. Así que a la primera insinuación de la tentación es cuando el cristiano debe actuar decisiva y terminantemente en el nombre del Señor Jesucristo. Si haces esto, Satanás no tiene poder. Él no puede forzarte a ti a rendirte a él. Su única alternativa es huir, dice la Biblia. Huirá el diablo. El pecado no se enseñoreará más sobre vosotros, nos dice la Biblia. No tienes por qué, hermano, obedecer ese mal hábito. Ya no eres esclavo del pecado. Aleluya, ya no eres esclavo. Ahora tenemos la autoridad de Jesucristo. Aleluya. Si de veras tú das esos pasos, esos 2 pasos, aleluya, que te he señalado, no solamente vencerás cualquier mal hábito que tengas arraigado en tu vida, sino que también tendrás una mente renovada, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Así que decídete ya mismo a dejar ese mal hábito que por muchos años ha estado afectándote. Ya sabes cómo hacerlo. La decisión es tuya. Comienza ya. Decídete a dejar esos malos hábitos. Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación, Dios nos dará la salida para que podamos soportar. Aleluya. Entonces, como antes dije, hay malos hábitos que están arraigados profundamente en la vida de una persona. Y aun cuando esa persona se entrega a Cristo, encuentra que ese mal hábito le sigue afectando en su vida. Esa vieja naturaleza pecaminosa como que se resiste a morir. ¿Cómo librarnos definitivamente de un mal hábito? Ya lo dijimos, es por la fe, no porque te esfuerces. Mucha gente ha orado y no es libre de ese mal hábito. Tienes que hacerlo por la fe. Y cuando vuelvas a sentir ese mal deseo,
debes rechazarlo inmediatamente, porque si lo toleras en tu mente, aunque sea por un momento, es casi seguro que cederás a la tentación. Así que debes rechazar la tentación inmediatamente. Esas son las únicas dos formas de ser libre de cualquier mal hábito, por muy arraigado que lo tengamos. ¿Cómo? Primero, créelo por la fe. Y segundo, cuando venga otra vez el mal, porque el diablo es como las moscas que las espantas y vuelve, la espantas y vuelve, la espanta la mosca y vuelve. Así es de terco el diablo. Venciste el primero, pero luego te va a mandar otra vez la tentación el diablo. Venciste la segunda y te va a mandar otra y otra. ¿Cómo puedes vencerlo? Con la palabra. Jesús venció a Satanás con la palabra. Siempre le dijo: escrito está, Satanás. Escrito está y escrito está. Tú puedes vencerlo también y no lo retengas en tu mente. Cuando tengas el deseo de ver pornografía, dile: no lo voy a hacer. O pasa una escena pornográfica ahí, cámbiale rapidito a la televisión. No te quedes un momentito a tolerar en la mente, porque te atrapa porque te atrapa. Así pues, hay muchos malos hábitos que se arraigan profundamente en la vida de una persona. El hábito de mentir, el hábito de exagerar, cometer adulterio, masturbarse. Cuando tengas el deseo de masturbarte, cántate una alabanza, ponte a cantar en la mente, aleluya. Algunos aconsejan dormir junto con otra persona para que no te vean, pero la persona que quiere masturbarse debajo de la colcha, se va al baño, hace cuantas cosas, lo hace. Entonces el asunto es que tú digas: no lo voy a hacer. Y cuando venga el deseo de masturbarte, dile: la Biblia dice: ninguna tentación sobrevendrá que no sea humana. Más fiel es Dios, que no me dejará ser tentado más de lo que yo pueda resistir, sino que juntamente con la tentación Dios me da la salida para que pueda soportar. Con la palabra puedes vencer cualquier mal hábito. Espero que lo hagas. Este que te habla es vuestro hermano y amigo Mario A. Ramírez. Que Dios les bendiga grande y poderoso.